2026. La gira del presidente del BID continúa en el país. La jornada de este día miércoles sostuvo importantes reuniones con los empresarios en Santa Cruz. El líder del organismo financiador internacional aseguró de que la idea que se tiene es escuchar también al sector privado para fortalecerlo y mirar hacia un desarrollo más próspero para Bolivia. Santa Cruz es un motor productivo del país, es uno de los principales polos de inversión de Sudamérica. Nosotros nos gustaría ser un puente entre, como hablamos ayer, entre el mundo y Bolivia. Se habló aquí de cómo es importante a Bolivia abrirse para el mundo. Bueno, se están abriendo para el mundo. Un país que ha estado con varios desafíos también ofrece una oportunidad para adelante. Es un desafío para apoyar el crecimiento, mejorar y ampliar la infraestructura, avanzar en la energía. Pues estamos capitalizando, ya se fue aprobado, ya está entrando los recursos en BidInvest y en BidLab también. Entonces le estoy contando una realidad concreta. Tenemos más recursos para financiamiento al sector privado. Vamos a trabajar en varios sectores. Al principio pensamos en 4. En la minería, en la agroindustria, en la energía y el turismo. Pues ayer hablamos del paquete de recursos que el BID puede traer a Bolivia. Hablamos de 4.500 millones para 3 años, 2026 a 2028. Aquí estamos para decir que ustedes no están solos, pero no solamente el gobierno, el sector privado también no está solo. Tiene el BID. El presidente de la Cámara de Industria y Comercio, Jean-Pierre Antelo, destacó la importancia de la presencia del BID en el país. El empresario ha señalado que el sector en Santa Cruz está listo para trabajar con el gobierno y con el Banco Interamericano de Desarrollo, tomando en cuenta que son socios activos. Para Jean-Pierre Antelo, la presencia del presidente del BID significa la oportunidad de demostrarle al mundo que Bolivia está en el camino de salir adelante. Estamos listos para trabajar junto al gobierno nacional y junto al BID como socios activos, identificando proyectos sólidos, estructurales y de alto impacto. Este encuentro lo tomamos como un punto de partida. Pasar de entender la estabilidad como destino a asumir la estabilización como un punto de partida para crecer. Han pasado 15 años desde la última visita del presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, a nuestro país. 15 años en lo que Bolivia ha cambiado. Cambió su demografía, su matriz productiva, su relación con la tecnología, su manera de emprender y de vincularse con el mundo. Y no todos los caminos han sido fáciles. Para nosotros como empresarios es imprescindible pensar el rol del Estado en una lógica que genere certidumbre, un Estado habilitador, un Estado que ordena, que genera certidumbre, que construye con reglas claras y estables, un Estado que facilita, que conecte y que permita al sector privado que despliegue todo ese potencial. En ese sentido entendemos el respaldo del BID al país y al gobierno del presidente Paz como una señal que avanza en esta misma lógica, fortaleciendo capacidades institucionales en los marcos de confianza y condiciones para que el crecimiento encuentre dirección. Mientras que el ministro de Economía, hablamos de Gabriel Espinosa, señaló de que Bolivia está avanzando hacia adelante, está dejando atrás 20 años del MAS, donde no se tomaron las decisiones que tenían que tomarse y que ahora
Este gobierno estaría asumiendo las medidas sin que existan muertos ni provocaciones, aunque reconoce que hay aún algunos grupos que buscan vivir con los privilegios del pasado. Del BID aquí después de tantos años simboliza eso, simboliza creo esa coincidencia de objetivos para pensar una Bolivia nueva, una Bolivia que rescata lo bueno del pasado. Ustedes son lo bueno del pasado, hay muchas cosas en el pasado, pero también empieza a mirar hacia adelante con otra óptica, con otra perspectiva. Hay ganas de estabilizar la economía no como un fin en sí mismo, sino para empujar el país hacia donde debe de ir. Y a veces los miedos le ganan a las ganas de seguir adelante, pero son miedos que están impulsados en la gran mayoría de los casos por un pequeño grupo de personas que siguen estando o siguen buscando estar atados al pasado, porque en el pasado había privilegios, había diferencias, había asimetrías que obviamente generan muchos beneficios para unos pocos. Y segundo, por el hecho de que estamos saliendo de un proceso que durante 20 años se ha evitado. Estamos saliendo de tomar medidas que durante 3 o 4 gobiernos no se quisieron tomar, y lo estamos haciendo sin un solo muerto, sin una sola confrontación de magnitud. Lo estamos haciendo sin inestabilidades, sin conflictos, sin peleas sociales grandes. Creo que eso es algo que corresponde señalar y aplaudir. Ilian Golfan, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ha señalado que los 4.500 millones de dólares que se están garantizando para que el país, a través de proyectos, pueda canalizarlos, estarán orientados al sector del turismo, agro, minería y en el sector que tiene que ver con la construcción. Y el objetivo del BID acá es apoyar tanto el gobierno como apoyar a los empresarios, no solamente con los recursos que hablamos, que eran recursos de 4.500 millones, que incluye recursos para el sector privado también, para proyectos que pueden generar empleos. Y cuando se genera empleo, se genera renta, y cuando se genera renta, el futuro llega a la mesa de los bolivianos. El BID mira los proyectos, y cada proyecto lo mira con bastante cuidado. No son condiciones macroeconómicas, pero son condiciones de cada proyecto. Cada proyecto tiene que ir a donde debería ir, a generar las inversiones, a generar las reformas, a generar los empleos. Bueno, estamos viendo varios sectores, estamos discutiendo con los sectores. Hablamos de 4 sectores en especial. El de energía es uno de ellos, la minería, el turismo, también y el agrobusiness, que es la agricultura, que es importante. En el sector de energía queremos estimular inversiones, tanto en los que generan la energía, cuanto en los que distribuyen la energía. Entonces, por ejemplo, se puede pensar en un proyecto de tener conexiones en el norte del Amazónico con Brasil, a donde llega la energía, y por lo tanto no necesitas generar energía usando otro tipo de combustible que es más caro. Sin embargo, hay expertos, analistas económicos que consideran de que créditos y más créditos no son la solución para salir adelante en esta crisis. Antonio Saravia considera que los 4.500 millones, por lo menos la mitad, debe servir para fortalecer las reservas internacionales. Parte de ello incluso podría significar la devolución de los dólares a los ahorristas que en su momento depositaron, pero vivieron un corralito que les impidió sacar nuevamente la divisa norteamericana. Para Antonio Saravia, el país no puede seguir pensando que los créditos son solo para construir, para hacer obras, porque al final genera un endeudamiento que genera intereses y que hay que pagar. Puede decir, bueno, estas son buenas noticias porque llega alguien a salvarnos las papas. Pero claro, es una mala noticia que alguien tenga que llegar a salvarnos las papas, ¿no? Esto es más deuda.
Y la deuda siempre es problemática porque hay que pagarla, hay que pagar los intereses, etc. Mira, Bolivia lo que necesita en este minuto son dos cosas primordiales. La primera es reforzar, ¿no es cierto?, las reservas internacionales. Eso es muy importante porque sin reservas internacionales el Banco Central no puede defender su política cambiaria, número uno. Y número dos, lo que tenemos que hacer es devolverle certeza al sistema financiero. El corralito de dólares que tenemos en el país, ¿no es cierto? En este minuto, si tú tienes una cuenta de dólares, no te devuelven los dólares. Yo utilizaría parte de esa plata para devolverle certidumbre al sistema financiero, lo cual significa tener 2.000 millones de dólares, que acuérdate, el Banco Central se los prestó, entre comillas, yo diría, se los quitó a los bancos a través del encaje legal. Y después el trabajo lo tienen que hacer ellos. Y para eso tienen que seguir reduciendo el gasto público. Pero tenemos que seguir reduciendo el gasto público. Con el decreto 5516 ahora o el 5503 anterior, se resolvía solamente el 33% del déficit fiscal. Todavía queda un 66% del déficit fiscal que hay que resolver y eso se hace recortando gasto, no pidiéndole plata al BID o a la CAF o a nadie. Si el gobierno no recorta el gasto en el futuro, pues vamos a seguir en las mismas, nos vamos a comer este crédito y después vamos a necesitar otro y otro y otro. Los ciudadanos son los que tienen que pagar más por la gasolina, más por el diésel ahora. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué porcentaje de la mochila se ha puesto el gobierno? Si no ha eliminado ni una sola empresa pública, si lo único que ha hecho es reorganizar los ministerios, seguimos con el mismo número de burócratas. ¿En qué minuto se pone la mochila el gobierno? Se lo ha pasado al ciudadano con esto. Cambiamos por un minuto este tema, vamos en vivo hasta Sucre porque el secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral da conferencia de prensa junto al presidente de la institución, Gustavo Ávila, sobre las últimas resoluciones que tienen que ver con las próximas elecciones subnacionales. Llegado al 3% de las elecciones generales de la primera vuelta, es decir, de agosto del año pasado. ¿Por qué es necesario tocar esta cuestión? En esta oportunidad, ambas organizaciones conocían de manera correcta la determinación absoluta del Tribunal Supremo Electoral de cumplir la norma y de cancelación de procedimientos. Ahora bien, estas dos organizaciones políticas han presentado acciones de inconstitucionalidad, que han sido remitidas y ha obligado al Tribunal Supremo Electoral a remitir esta documentación al Tribunal Constitucional. Ahora, el Tribunal Constitucional solo se ha pronunciado por ADN. Es por eso que el Tribunal Supremo Electoral está obligado a solo cambiar las próximas horas, en los próximos días. Ustedes comprenderán que el auto constitucional emitido el Tribunal Constitucional solo y exclusivamente se refiere.
Enseguida restablecemos la conexión desde Sucre. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, acompañado de vocales, dan conferencia de prensa respecto a las últimas determinaciones que tienen que ver con las elecciones subnacionales. Mientras tanto, continuamos y seguimos hablando del tema con el que iniciamos nuestro noticiero. El presidente del MAS, Grover García, ha puntualizado que es irresponsable por parte del gobierno continuar endeudándose sin tener una política de gobierno. Como boliviano y como del instrumento político, MAS y PCP, yo he felicitado al presidente Rodrigo Paz y Lara cuando han asumido el primer día. Los he felicitado por esa decisión del pueblo boliviano de haber votado de forma democrática, pero de esa fecha acá, el gobierno, tanto Rodrigo y Lara, no se pueden ni entender, no pueden ni gobernar. Pareciera que Rodrigo no tuvo una propuesta para el país, está improvisándose muchas cosas de forma irresponsable. Por eso desde acá quiero decirles de que Bolivia no se puede endeudar más. Estos gobernantes para mí se han ido a lo más fácil, a que el pueblo pague todo. ¿Y para qué lo hemos puesto pues a un presidente, a un vicepresidente? Y ellos han puesto a unos ministros, ¿para qué? Si se van a ir, si han dado salidas para que el pueblo pague lo que no pueden ellos resolver. ¿Dónde está la propuesta? Yo me pregunto. El pueblo boliviano tiene que conocer que ese financiamiento, tendría que ser ejecutado de forma consciente, transparente y coordinado con las organizaciones sociales, con el pueblo boliviano, pero nos seguimos endeudando. Por ejemplo, yo quiero decirle desde acá, al gobierno, que debería tener estrategias de cómo resolver el tema económico del país. El diputado Ricardo Rada del Partido Demócrata Cristiano ha señalado que son hipócritas aquellos que cuestionan hoy la llegada de los créditos internacionales. Afirma que durante 20 años no hicieron nada por la economía del país y ahora que llega el Banco Interamericano de Desarrollo para disponer de 4.500 millones en favor de proyectos para Bolivia, aparecen los criticones. Hoy me parece hipócrita y doble moral que se quieran fijar en el límite cuando durante 20 años estuvieron callados, durante 20 años que nos endeudamos, que despilfarramos la plata, que se vio beneficiada solamente cierta casta del movimiento al socialismo y de algunos dirigentes, ahí guardaban silencio. Entonces a esas personas hay que preguntarle dónde estuvieron durante estos 20 años que se malgastó la mejor bonanza que ha tenido este país. Todos esos candidatos hablaban de que se necesitaba endeudar al país para reactivar la economía. Que hoy salgan con declaraciones de doble moral por un minuto de cámara, por hacer un TikTok viral, me parece inconsciente con el país, me parece irresponsable. Yo los llamo a que busquen en YouTube qué proponían sus candidatos. Endeudamiento. Hoy debemos darle viabilidad a la patria y cuando cuestionan esto del tema de los créditos, me parece sumamente irresponsable y yo llamo al pueblo boliviano a identificar a esos malos parlamentarios para tenerlos contra la cuerda y nunca más darles el voto. Hay analistas también económicos que dicen esto. Analistas que prácticamente deben estar jugando el juego de que vuelva el masismo, de que vuelva Evo Morales, porque seguramente en su momento se vieron beneficiados con jugosos contratos. Pero, le repito, la figura en elecciones, la propuesta de todos los candidatos era precisamente acudir a organismos internacionales para traer financiamiento para reactivar la economía.
Mientras que el diputado de Alianza Libre, hablamos de Germain Caballero, sostiene que siempre será bueno la inyección de recursos para la magra economía nacional. Sin embargo, tiene que tener claro cuál será el destino de estos recursos. Yo creo que en este momento el mayor problema que tenemos los bolivianos, al margen de la crisis que estamos sobrellevando, es la falta de dólares, porque mucho de lo que el país requiere, especialmente en materia de importación de combustible, necesitamos dólares, ¿no es cierto? Porque afuera no nos reciben nuestros billetes bolivianos, nos reciben dólares. Entonces, el país necesita una inyección de dólares. Más allá de vengan de donde vengan, por supuesto, vendrán algunos de cooperación y su mayoría de estos recursos vendrán por préstamo. Entonces, no queda otra opción que aumentar el endeudamiento. Pero aquí sí hay que dejarlo algo demasiado muy claro para el gobierno y para todos los bolivianos. Tenemos que saber el destino real de esos recursos, ¿no? Tenemos que entender de que lo que venga en préstamo para aumentar la deuda externa tiene que tener un destino claro, concreto, cabal, transparente y que el país sienta los efectos positivos de esa inyección económica que viene por la vía del préstamo. Si viene simplemente para satisfacer algunos temas que no contribuyen a la estabilidad del país, a la recuperación económica del país, sino simplemente a satisfacer algunas expectativas. Hablo incluso en términos de proyectos o de obras que pueden de pronto esperar, sino que hay que pensar primero en la estabilidad definitiva y sostenible del país para que no tengamos nuevamente que recurrir a la falta del combustible, a la inseguridad del combustible. Y no solamente los empresarios miran con expectativa la inyección de 4.500 millones de dólares. Los primeros en frotarse las manos son los alcaldes. Es el caso de Johnny Fernández, que anunció que solicitará que sea incluido el municipio de Santa Cruz en proyectos que tengan que ver con inversión social, como una manera de avanzar en la ejecución de obras. En base a ese decreto, y lo que ustedes han conocido, que el Banco Interamericano de Desarrollo ha comprometido ya recursos económicos para financiar varios programas y varios proyectos de desarrollo local. Queremos manifestarle que estoy enviando una carta oficialmente al presidente del Estado, con copia a los ministros del área económica, para que ellos puedan tomar en cuenta a Santa Cruz en una serie de programas y proyectos que están en este momento en agenda. Por lo tanto, esta carta va acompañada de un listado de programas y de proyectos regionales que van a beneficiar a dinamizar la economía en Santa Cruz. También en esta misma carta le estamos haciendo conocer el pedido que tenemos todos los alcaldes de Bolivia respecto al tema del ajuste de precios que tienen los proveedores, contratistas, los gobiernos municipales, tomando en cuenta de que el precio de los carburantes han subido, muchos de los contratos que tenemos obviamente van a sufrir una serie de ajustes en el tema de la estructura de costos y las propuestas que tienen cada una de las empresas que prestan servicio en Santa Cruz. Nosotros estamos enviando más de 20 proyectos que son los que en este momento están en agenda, tiene que ver con salud, tiene que ver con educación, infraestructura vial y saneamiento básico. Son las 4 áreas donde nosotros creemos que es importante que haya más inversión pública. De La Paz, Iván Arias, ha señalado que también tienen en carpeta 11 proyectos para ser entregados al gobierno que permitan su aprobación y ser financiados por el BID. Bueno, nosotros estamos muy contentos que el BID abra las puertas para proyectos y especialmente para proyectos municipales. Nosotros tenemos un plan y una carpeta de proyectos que vamos a presentar al BID, que además los tenemos dentro del programa de la Tormenta de la Esperanza. Ellos están relacionados con sistemas de drenaje y proyectos de saneamiento básico y agua. En ese sentido, considerando que ya se tenía
avances del Programa Nacional de Drenaje. Entendemos que esa es una posibilidad que está abierta a la que el municipio puede optar a la obtención de los créditos, y están relacionados principalmente con proyectos de reducción de riesgo de desastres y resiliencia. Inicialmente habíamos pensado en una cartera de 11 proyectos que podrían ser ejecutados con el BID. Varios de esos ya cuentan con diseño final y estamos esperando ya las reuniones de coordinación con los niveles del central del Estado. Actualmente estamos hablando de obras de control hidráulico en cabecera y sistemas de drenaje en parte media y baja de cuenca. El gobierno municipal tiene una cartera lista de más de 30 proyectos, algunos de ellos con carácter urbano y otros de reducción de riesgo de desastres. Dependiendo de la cartera de proyectos que habilite el BID, estamos en condiciones de presentar estos 34 al banco, o dependiendo de lo que ellos nos indiquen, considerando que en este momento el gobierno municipal tiene la capacidad Vamos ahora sí con la información hasta Sucre, porque el presidente del Tribunal Supremo Electoral junto a los vocales departamentales oficializaron las resoluciones de aquellos partidos políticos que no podrán seguir adelante o que enfrentan problemas para seguir en las próximas elecciones subnacionales. Escuchamos la conferencia de prensa. Fue iniciado por el Tribunal Supremo Electoral. Es el tribunal el que ha iniciado este trámite de cancelación al no haber las dos organizaciones políticas llegado al 3% de las elecciones generales de la primera vuelta, es decir, de agosto del año pasado. ¿Por qué es necesario tocar esta fecha? Porque desde esa oportunidad ambas organizaciones conocían de manera correcta la determinación absoluta del Tribunal Supremo Electoral de cumplir la norma y de cancelación de personería jurídica. Ahora bien, estas dos organizaciones políticas han presentado acciones de inconstitucionalidad que han sido remitidas y ha obligado al Tribunal Supremo Electoral a remitir esta documentación al Tribunal Constitucional. Ahora, el Tribunal Constitucional solo se ha pronunciado por ADN. Es por eso que este Tribunal Supremo Electoral está obligado a solo también pronunciarse por ADN. Seguramente en las próximas horas, en los próximos días o cuando lo haga el Tribunal Constitucional, ahí analizaremos y nos pronunciaremos sobre el tema UCS. Ustedes comprenderán que el auto constitucional que ha emitido el Tribunal Constitucional solo y exclusivamente se refiere a ADN. La posición desde un inicio del Tribunal Supremo Electoral no ha cambiado. Cualquier partido político que no hubiera logrado el 3% tiene que perder su personería jurídica, pero estamos a la espera de la respuesta por parte a UCS de parte del Tribunal Constitucional. Presidente, sin embargo, ADN presentó un recurso de queja al Tribunal Constitucional a propósito. Aún no se ha pronunciado sobre aquello. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral nos pronunciamos sobre las facultades que tenemos. Entiendo yo que claro que sí, nosotros tenemos y estamos obligados a cumplir, dice la norma, el auto constitucional de manera inmediata, sin dilaciones, sin suspensiones. Y creemos que este cuerpo colegiado, que es la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, ha dado muestras que en todo momento va a cumplir y va a hacer cumplir también la Constitución y la ley. En el marco de la complementariedad y aclaración, sobre todo, presidente, ¿por qué se inhabilita a los que fueron aliados de ADN, que han perdido la personalidad jurídica? ¿Podría complementar, argumentar sobre todo esta aclaración? Es importante. Le vamos a aclarar en realidad. ADN desde el año 2025 tenía pendiente un trámite de cancelación de personería jurídica. De manera clara y específica, el Tribunal Supremo Electoral ha determinado que esta organización, en base a los resultados de la primera vuelta electoral de elecciones generales, no habría llegado al 3%. Cuando el tribunal se encontraba realizando este trámite, ellos
la organización política ha recurrido al Tribunal Constitucional. Y eso es algo que tiene que quedar claro. No el Tribunal Supremo Electoral, sino ADN. ¿Bien? Eso ha hecho que se paralice nuestra determinación, como dice la norma. Ahora bien, la anterior semana, el pasado viernes, el Tribunal Constitucional nos ha notificado con este auto y nos ordena proseguir con la cancelación de la personería jurídica. En virtud a eso, tanto la Constitución como el Código Procesal Constitucional obligan, una vez que se conozca que cualquier institución, cualquier funcionario, cualquier autoridad está obligado a cumplir un auto constitucional. Por lo tanto, esta sala plena ha determinado de inmediato la cancelación de la personería jurídica de ADN. ¿Qué implicancias eso tiene? Al perder la personería jurídica ADN, también se cancelan todas las alianzas que se habrían llevado adelante con esta organización política. En el caso de Chuquisaca, presidente, si me permite, Nueva República, que tiene también como base a demócratas, ¿qué sucedería? ¿También estarían siendo inhabilitados? No han participado solos como organizaciones políticas, han presentado como alianzas. Al quedar sin efecto la alianza, toda la alianza desaparece. Queda nula de pleno derecho para el ejercicio de cualquier participación en el proceso electoral. Presidente, respecto al tema... Es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, que ha confirmado que ADN pierde la personería jurídica, se quedan sin partido y que las alianzas en todo el país que habían formado esa unión para ir a las elecciones subnacionales también quedan fuera del próximo proceso electoral. En el caso de UCS, aún no hay una resolución, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional no ha emitido un informe o un auto constitucional correspondiente. Seguimos informando sobre este mismo tema porque el, digamos ya, ex candidato a la gobernación de Santa Cruz, Juan Carlos Medrano, llegó hasta instalaciones del Tribunal Departamental Electoral en Santa Cruz para exigir la notificación de la anulación de la personería jurídica de ADN y de las alianzas. Considera que el hecho de no haber sido notificados hasta el momento los imposibilita de asumir una defensa. Estamos apersonando aquí al Tribunal Departamental a exigir la copia de la resolución, a exigir que nos permitan notificarnos. El Tribunal Supremo Electoral, de manera muy irregular, en menos de 2 días anunció de que nos estaban inhabilitando de la candidatura. En este momento seguimos en el sistema habilitados. Estamos pidiendo esa copia de la resolución para defendernos, para presentar las acciones correspondientes. No nos las quieren entregar, no nos quieren entregar la copia de la famosa resolución. ¿Por qué? Porque saben que si le entregan vamos a encontrar una serie de irregularidades, vamos a iniciar las acciones de defensa para continuar en carrera. Entonces están esperando que se venzan los plazos para notificarnos un día antes y que no nos dé tiempo de iniciar las acciones de defensa. Esta es una sinvergüenzura, es un manoseo realmente asqueroso. Lamentamos, hemos recibido llamadas de los 9 departamentos del país donde todos nos informan que la línea viene de arriba. No hay argumento jurídico para bajar nuestras candidaturas. Esta es una decisión política. Ya nos dijeron que el gobernador de Santa Cruz está detrás de la inhabilitación de mi persona como candidato a gobernador. Ayer hablé con personas de Chuquisaca. Concejal Medrano, nosotros vamos a presentar separado la defensa porque nos dijeron que es a usted al que lo quieren bajar. Que no queremos que nos manchen. ¿Qué le puede decir al gobernador? Tienen miedo. Yo le digo a Luis Fernando, no me tengas miedo. No me podés ganar en cancha, entonces no trates de ganarla en mesa. O sea, nos quejamos tanto del autoritarismo, del manoseo, del gobierno centralista y resulta que en Santa Cruz tenemos a un propio dictador, a una persona que cuando ve que las cosas no le convienen mueve los hilos para bajar a los candidatos que le van a ganar. Es una vergüenza.